Una vela temblorosa se consume en la penumbra, y con cada chispa que se desvanece la sombra de un manuscrito antiguo, se extiende como un susurro que invita a descifrar lo que la historia ha ocultado bajo capas de silencio. Durante 2000 años la Iglesia ha guardado un secreto, un código latente en cada parábola que Jesús pronunció, y hoy, mientras el eco de esas palabras atraviesa los siglos, tú sientes que algo se rompe dentro de ti, como si una puerta interior se abriera de golpe. ¿Estás preparado para romper el velo y conocer lo que realmente se escondía detrás de esas historias que nos han enseñado a aceptar sin preguntar? Si esa chispa de curiosidad vibra en tu pecho, suscríbete ahora, el viaje apenas comienza. Bienvenidos, buscadores de la luz interior. Hoy nos adentramos en el corazón de un misterio que ha resistido el paso del tiempo, una verdad prohibida que yace bajo la superficie de los evangelios. Imagina el siglo I, una tierra bajo la sombra implacable del Imperio Romano, donde la esperanza mesiánica se mezclaba con la opresión diaria y donde la palabra hablada era la única arma capaz de mover corazones. En ese escenario Jesús, el carpintero de Galilea, no se limitó a predicar en plazas abiertas. Él escogió el lenguaje de la parábola, esa forma enigmática que la tradición judía había cultivado como herramienta de enseñanza y de protección. En los próximos 60 minutos desentrañaremos 3 capas ocultas: la razón estratégica que lo llevó a hablar en acertijos, el mensaje codificado que se esconde tras cada símbolo, y la amenaza que esas palabras representaban para los poderosos de su tiempo. Esta no es solo una historia antigua, es la llave que tu espíritu ha estado buscando, la pieza que falta para comprender por qué la fe que hoy practicas puede haber sido, en su origen, una revolución silenciosa. Cuéntame en los comentarios cuál de las parábolas más te ha impactado. Quiero leer tus experiencias y saber cómo resonó en tu interior. Jesús utilizó las parábolas como un velo deliberado, una barrera que separaba a sus discípulos más cercanos de las masas que escuchaban con oídos atentos pero corazones todavía atrapados en la rutina. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17, el propio discípulo pregunta por qué el maestro habla en acertijos y la respuesta revela una intención clara: al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Aquí se abre la primera puerta, la parábola como filtro, como un espejo que refleja solo lo que el buscador está dispuesto a reconocer. La historia del sembrador, por ejemplo, no es solo sobre semillas y suelos. La semilla es la verdad oculta, el terreno es la mente humana, y el acto de sembrar es el proceso de despertar interno. Cada vez que la tierra recibe la semilla y la rechaza, el mensaje se pierde, pero el que reconoce la señal comprende que la verdadera cosecha está más allá del campo visible. Imagina una reunión en el Monte de los Olivos, bajo una luz tenue que apenas revela los contornos de los presentes, mientras los susurros de la multitud se funden con el crujir de las hojas secas. Allí Jesús habla, y su voz es como un eco que vibra en los corazones de los que están dispuestos a escuchar. El ojo ciego que se menciona en la tradición gnóstica se vuelve una metáfora de la incapacidad del mundo material para percibir la luz interior que él ofrece. Cada parábola, entonces, actúa como un candado que solo la llave del conocimiento interno puede abrir. Si hasta ahora sientes que algo se te escapa, dale like y déjame saber que estás listo para seguir, porque lo que viene a continuación cambiará tu percepción. Ahora adentrémonos en el código de los símbolos, esa arquitectura secreta que Jesús tejió con números, figuras y metáforas para preservar enseñanzas que el poder dominante consideraría subversivas. Los números 7, 12 y 40 aparecen repetidamente. 7 como plenitud, 12 como totalidad del pueblo, 40 como periodo de prueba y transformación. Cada figura, cordero, viña, lámpara, funciona como una pieza de un rompecabezas espiritual que al ser ensamblado revela una verdad profunda sobre la naturaleza del alma y su relación con lo divino. Tomemos la parábola del buen samaritano. A primera vista parece una simple lección de compasión hacia el extranjero, pero si desciframos los símbolos, descubrimos que la vía de Jerusalén representa el camino del legalismo religioso, mientras el ladrón es la propia codicia del sistema que devora la dignidad humana. El samaritano, inesperado y marginado, simboliza la paz interior que surge cuando uno rompe con las cadenas de la ley y abraza la energía del alma, esa energía que el dinero de la parábola encarna en forma de dinero del corazón. ¿Qué pasaría si el dinero fuera en realidad la fuerza vital que alimenta nuestro ser? Esa pregunta abre una puerta a la reflexión que muchos temen explorar.
Comparando con los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el Pistis Sophia, vemos que la estructura de los símbolos coincide en su intención de ofrecer una guía interior que trasciende la doctrina externa. Allí, la luz no es una figura literal, sino la conciencia despierta que ilumina el camino del buscador. En una tabla interactiva que puedes imaginar sobre la pantalla, cada símbolo se despliega como una pieza de un mapa oculto. El cordero, la viña, la lámpara, todos apuntan a la misma dirección, el regreso al origen, al núcleo del ser. Si sientes que la energía del alma vibra en cada palabra, comparte ese sentimiento, porque lo que estamos descubriendo es una revolución silenciosa que ha sido silenciada por siglos. Jesús no buscaba simplemente enseñar, él planeaba subvertir el orden romano y el sacerdocio judío sin provocar una persecución directa. Cada parábola es una estrategia de burlarse de los poderosos envuelta en una narrativa inocente. La historia del hijo pródigo, por ejemplo, critica el reino terrenal al mostrar que el regreso al Padre no es un acto de sumisión, sino una afirmación de la libertad interior frente a la autoridad que impone condiciones inhumanas. En los relatos de historiadores como Josefo y Plinio se describe la reacción del público ante aquel que hablaba en acertijos, una mezcla de fascinación y temor, porque las palabras podían encender la chispa de una rebeldía que el imperio deseaba apagar. Imagina una asamblea romana, donde los senadores discuten el peligro de una fe subversiva. Allí, la figura de Jesús se vuelve una amenaza latente, no por la violencia que emplea, sino por la capacidad de sus enseñanzas para transformar la conciencia colectiva. La parábola del tesoro escondido, por ejemplo, señala que el reino de Dios no es un territorio que se conquista, sino un tesoro interno que se descubre al despojarse de las ataduras externas. Esa idea, tan simple y a la vez tan poderosa, era lo que los gobernantes temían, la pérdida de control sobre las mentes de la gente. Sin embargo, tras la muerte del Maestro, la Iglesia institucionalizó esas parábolas, despojándolas de su esencia radical para crear una fe cómoda y manejable. El Concilio de Nicea, bajo la apariencia de unidad doctrinal, llevó a cabo una sanitización del mensaje, convirtiendo las historias en lecciones morales sin la carga revolucionaria que originalmente portaban. Las versiones censuradas borraron los matices subversivos, mientras que las versiones crudas conservaban la llama de la rebelión espiritual. En la práctica contemporánea, esa desconexión se manifiesta en una espiritualidad que se queda en la superficie, sin el fuego interior que transformaba la vida de los primeros seguidores. En este punto, la urgencia interior se vuelve palpable. Sientes que cada palabra que escuchas es una llamada a despertar, una invitación a mirar más allá de lo que la tradición ha presentado como verdad absoluta. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que sigue profundiza aún más en los recovecos ocultos de la sabiduría de Jesús. Cada capa que desvelamos nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa vivir una fe auténtica, una que no se conforma con la complacencia, sino que desafía al poder para liberar al espíritu. ¿Qué piensas tú de todo esto? Déjame tu comentario. De verdad quiero saber tu perspectiva, porque al compartir nuestras reflexiones construimos juntos el camino hacia la verdad que ha sido velada. Y si sientes que este mensaje resuena en tu interior, dale like, porque ese pequeño gesto es una señal de que estás listo para seguir explorando los misterios que el tiempo ha intentado ocultar. Continuaremos adentrándonos en la capa final de este enigma, donde revelaremos cómo la verdadera enseñanza original de Jesús podría reescribir la historia de la espiritualidad humana. Mantente atento, porque la luz que hoy se enciende puede ser la llama que transforme tu vida y la de quienes te rodean. La última capa que vamos a desvelar no es una mera interpretación académica, es una invitación a reconectar con el latido original del mensaje que el Maestro dejó grabado en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio que rodeó sus parábolas. Porque, si bien la historia oficial ha empaquetado esas enseñanzas en lecciones de moralidad y ética superficial, la esencia que se oculta bajo la superficie es una revolución interior, una transformación que trasciende las estructuras de poder y que en su forma más pura apunta a la liberación total del ser. Imagina por un instante que cada historia que escuchaste en la infancia, el sembrador, la oveja perdida, el hijo pródigo, fuera mucho más que una ilustración para niños. Piensa que cada elemento del relato funciona como una llave vibratoria, una puerta que se abre solo cuando el oyente está preparado para percibir la frecuencia exacta. Esa preparación no depende de la erudición
o del estudio de los textos en su idioma original, sino del despertar de una conciencia que reconoce el lenguaje del corazón, el lenguaje que vibra al unísono con la energía del Creador. En el núcleo de la verdadera enseñanza original de Jesús se encuentra un concepto que los primeros seguidores llamaban el reino de los cielos, pero que no se refería a un territorio futuro ni a una promesa escatológica distante. El reino era, y sigue siendo, un estado de conciencia plena, una vibración interna que se manifiesta cuando el individuo reconoce su propia divinidad y la interconexión con todo lo que existe. Esa visión era tan radical que amenazaba directamente la autoridad de los gobiernos romanos y del sacerdocio judío, pues implicaba que el poder último no residía en estructuras externas, sino en la capacidad del ser humano de acceder a esa dimensión interior. Para comprender cómo Jesús codificó ese mensaje, debemos observar la forma en que utilizó los números sagrados y los símbolos recurrentes. El número 7, por ejemplo, aparece en la parábola del sembrador cuando se menciona la semilla que cae en buena tierra y produce una cosecha abundante. En la tradición judía, 7 representa plenitud, completitud y el ciclo de la creación. Al asociar la buena tierra con 7, el maestro estaba señalando que la realización del reino requiere una alineación completa de cuerpo, mente y espíritu, una integración total que trasciende la fragmentación de la existencia cotidiana. Del mismo modo, la figura del cordero, presente en la parábola del buen pastor, no es un simple animal domesticado, sino un arquetipo que encarna la vulnerabilidad consciente, la entrega total sin resistencia. El cordero es aquel que se abre al fluir del universo, que se entrega sin condición, y al hacerlo, se convierte en canal de una energía transformadora que cura y reconecta. Cuando el pastor busca al cordero perdido, no está simplemente rescatando una mascota, está recuperando una parte esencial del propio ser que se había extraviado en la maraña de la ilusión material. Otro elemento crucial es la imagen del vino, que aparece en la parábola del banquete de las bodas. El vino, en la simbología antigua, representa la sangre de la vida, la esencia que fluye por todas las criaturas. Al ofrecer vino a los invitados, Jesús estaba insinuando que la verdadera comunión no se logra mediante rituales externos, sino mediante la ingestión simbólica de la vida misma, la asimilación de la energía vital que impulsa el despertar del reino interno. Si nos adentramos en los manuscritos apócrifos, descubriremos que estos símbolos aparecen con una claridad aún mayor. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, recoge dichos que hacen referencia directa a la necesidad de despertar a la luz que está dentro de ti. Allí, la metáfora del espejo se repite, indicando que cada persona debe reflejar la luz divina para reconocer su propia imagen en el cosmos. Esa imagen es el mensaje oculto que la Iglesia institucional, con su agenda de control, decidió suprimir, pues una humanidad que se reconoce a sí misma como portadora de la chispa divina no puede ser fácilmente dominada. La supresión de esas enseñanzas no fue un accidente histórico, sino una estrategia deliberada. Cuando los primeros concilios comenzaron a definir la ortodoxia, se establecieron criterios de exclusión que favorecían la interpretación literal y moralista de los textos, descartando cualquier lectura que apuntara a la autotransformación profunda. La sanitización del mensaje transformó parábolas cargadas de energía revolucionaria en simples cuentos para niños, reduciendo su poder de subversión y asegurando que la fe se mantuviera en manos de una élite que controlaba la narrativa. Esta manipulación se evidencia cuando comparamos versiones tempranas de los evangelios con las ediciones oficiales que surgieron después del Concilio de Nicea. En los manuscritos más antiguos, la parábola del tesoro escondido menciona una llave dorada que abre un cofre lleno de luz. En las versiones posteriores, esa llave se interpreta como una palabra de fe. El cambio es sutil pero significativo. La llave dorada invita a buscar una herramienta concreta para acceder al reino interno, mientras que la palabra de fe reduce la acción a una mera declaración verbal, desactivando la necesidad de una práctica transformadora. Al comprender este proceso de dilución, podemos ver cómo la espiritualidad contemporánea ha quedado atrapada en una rutina de rituales vacíos, de oraciones repetitivas sin una intención de despertar real. La gente asiste a los servicios, recita los salmos, pero rara vez experimenta la verdadera revolución del ser que Jesús pretendía despertar. Esa es la razón por la que, a lo largo de los siglos, han surgido movimientos marginales que buscan recuperar la esencia original: los gnósticos, los místicos medievales, los grupos esotéricos del Renacimiento y, más recientemente, las comunidades que practican la meditación basada en la respiración del espíritu.
Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a romper el último velo que nos separa de esa verdad. ¿Podemos dejar de lado la comodidad de las creencias aceptadas y aventurarnos en el territorio desconocido del reino interior? La respuesta no está escrita en ningún libro, ni sellada por ninguna autoridad. Está en la disposición de cada uno para mirar dentro de sí mismo, para sentir la vibración que llama a la transformación. Para experimentar esa vibración, te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso que ha sido transmitido de generación en tradiciones ocultas. Siéntate en una postura cómoda, cierra los ojos y lleva la atención a la respiración. No la controles, solo obsérvala entrar y salir. Visualiza que cada inhalación trae consigo una luz dorada que penetra tu pecho y cada exhalación libera una sombra que se disipa en el aire. Permanece en ese estado durante varios minutos, sintiendo cómo la luz se expande gradualmente hasta envolver todo tu ser. Cuando sientas que la luz ha llenado cada rincón de tu interior, abre los ojos lentamente y observa cómo ha cambiado tu percepción del entorno. Este sencillo acto es, en esencia, la recreación del proceso que Jesús describía con sus parábolas, la transformación del interior que se refleja en el exterior. Si lo practicas con constancia, notarás que las historias que antes parecían meras anécdotas adquieren un significado profundo, como si cada palabra fuera una señal que guía tu camino hacia la plenitud. Ahora, volvamos a la parábola del hijo pródigo, una de las más conocidas y, sin embargo, una de las más malinterpretadas. En la versión popular, el foco está en el perdón del padre hacia el hijo arrepentido, una lección de compasión y reconciliación. Pero si leemos entre líneas, descubrimos que el verdadero mensaje es la reintegración del hijo a su estado original de unidad con el padre. El hijo que se aleja representa al ser que se separa de su fuente divina al buscar la satisfacción en lo material, y el retorno simboliza la recolocación del alma en su centro de luz. El banquete que sigue al regreso no es una celebración de la mera reconciliación, sino una manifestación de la abundancia que surge cuando el ser vuelve a alinearse con su origen sagrado. Este enfoque revela por qué la Iglesia, al enfatizar el aspecto moral del perdón, perdió la potencia transformadora del relato. Al convertir el regreso del Hijo en una simple historia de arrepentimiento, se limitó la posibilidad de que los fieles comprendieran que el verdadero hogar no está en la tierra ni en una comunidad religiosa, sino dentro del propio corazón, en el espacio sagrado donde reside la chispa divina. En la parábola de las 10 vírgenes, el mensaje original alude a la necesidad de estar siempre preparados, sí, pero también a la urgencia de mantener la lámpara interna encendida, de no permitir que la luz interior se apague por la distracción del mundo. La lámpara que lleva la Virgen prudente es la llama del conocimiento interior, alimentada por la práctica constante y la atención plena. La Virgen insensata, que se quedó sin aceite, representa al individuo que descuida su práctica espiritual, que permite que la rutina y la complacencia apaguen la llama del ser. Cuando el maestro menciona que solo las prudentes entraron al banquete, está subrayando que la entrada al reino depende de la disciplina interior, no de la mera pertenencia externa a una comunidad religiosa. Al desentrañar estos matices, vemos cómo cada parábola funciona como un espejo que refleja distintas facetas del proceso de despertar. Cada historia es una capa de la realidad que invita al oyente a reconocer su propia posición dentro del juego cósmico y a tomar una decisión consciente: permanecer en la oscuridad o avanzar hacia la luz. Es aquí donde la revolución silenciosa que Jesús propuso se vuelve evidente. No se trataba de una revolución externa con armas, ni de una revuelta política, sino de una revolución interna donde cada individuo se convierte en su propio libertador. Esa fue la amenaza real para los poderes establecidos. Si cada persona descubriera que la autoridad suprema reside en su interior, la dependencia de las instituciones externas se desvanecería, y con ella el control que esas instituciones ejercían sobre la masa. Este conocimiento, sin embargo, no quedó completamente perdido. A lo largo de los siglos, grupos de buscadores han mantenido viva la llama de la auténtica enseñanza, transmitiendo oralmente la práctica de la visión interior. En la tradición sufí, por ejemplo, los poetas describen el ojo del corazón que percibe la unión con lo divino, un concepto que resuena con la idea del reino interno. En la tradición zen, el koan, del cual es el sonido de una sola mano aplaudiendo, es una herramienta que rompe los patrones de pensamiento convencionales, obligando al practicante a experimentar la realidad más allá de las palabras.
Todas estas tradiciones comparten la misma intención: revelar la verdadera naturaleza del ser oculta bajo la capa de la percepción ordinaria. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para nuestra vida actual? Primero, reconocer que la espiritualidad auténtica no es una serie de rituales externos, sino una práctica constante de autoobservación y alineación con la energía vital que fluye en cada instante. Segundo, entender que el acto de compartir este conocimiento es una forma de resistencia contra la homogenización del pensamiento que la institucionalidad busca imponer. Cada vez que alguien se atreve a preguntar qué significa realmente esta parábola, está desafiando la narrativa dominante y abriendo espacio para una nueva comprensión. Si sientes que este mensaje está resonando en lo más profundo de tu ser, te invito a que tomes acción ahora mismo. Deja un comentario describiendo cuál de las parábolas que hemos mencionado te ha tocado de manera más intensa y cómo podrías aplicar su enseñanza en tu día a día. Comparte también alguna práctica que ya estés realizando para mantener encendida la llama interior. De esa forma construimos una comunidad de buscadores que se apoyan mutuamente en el camino hacia la liberación. Además, si consideras que este contenido te está ayudando a despertar una conciencia más amplia, muestra tu apoyo con un me gusta. Ese pequeño gesto es más que una señal de aprobación, es una energía que se suma a la vibración colectiva de todos los que desean recuperar la verdad oculta. Cada me gusta actúa como una chispa que alimenta la llama del conocimiento, expandiendo su alcance y permitiendo que más personas se unan a esta búsqueda. A lo largo de la próxima fase del viaje, profundizaremos en la práctica concreta de la palabra viva, una técnica que combina la meditación de la respiración con la recitación de los nombres sagrados que aparecen en los evangelios. Al hacerlo, no solo recordaremos las palabras de Jesús, sino que las haremos resonar en nuestro propio cuerpo, creando una vibración que abre los canales de energía internos y facilita la experiencia directa del reino interior. Esta práctica ha sido transmitida en círculos discretos durante siglos, y ahora la compartiremos de manera abierta para que todos puedan experimentar su poder transformador. Imagina que cada vez que pronuncias la palabra amor con intención plena, esa vibración se propaga a través de tus células, alineándolas con la frecuencia universal del amor divino. Con la repetición consciente, esa frecuencia se vuelve parte de tu estructura energética y los patrones de pensamiento limitantes comienzan a desvanecerse. De esta manera, la palabra deja de ser un mero concepto y se convierte en una herramienta de creación, capaz de remodelar la realidad interna y, por extensión, la externa. Este proceso no es instantáneo, requiere disciplina y constancia, tal como cualquier entrenamiento físico o mental. Sin embargo, los testimonios de aquellos que han incorporado la palabra viva en su vida diaria relatan cambios profundos, una mayor claridad mental, una sensación de paz que persiste incluso en medio del caos y una capacidad ampliada para percibir la interconexión entre todas las cosas. Estas experiencias son la prueba viva de que la verdadera enseñanza de Jesús sigue presente, latente bajo la capa de la tradición institucional, esperando ser despertada por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Para acompañarte en este proceso, vamos a estructurar una serie de pasos que puedes seguir desde hoy mismo. Primero, elige una palabra que represente para ti la esencia que deseas cultivar. Puede ser luz, paz, compasión o incluso un nombre que tenga un significado especial en tu tradición espiritual. Escríbela en un papel y colócala en un lugar donde la veas a menudo, como el escritorio o la mesita de noche. Segundo, dedica al menos 5 minutos al día a sentarte en silencio, cerrar los ojos y respirar profundamente. Con cada inhalación, visualiza que la luz de esa palabra entra en tu pecho, llenándolo de una energía cálida y vibrante. Con cada exhalación, imagina que cualquier tensión o pensamiento negativo se disuelve, dejando espacio para que la luz se expanda. Tercero, repite la palabra en voz baja, sincronizando la pronunciación con tu respiración. Siente cómo la vibración de la vocalización resuena en tu garganta, en tu pecho y finalmente en todo tu cuerpo. Permanece en ese estado hasta que sientas que la energía se ha estabilizado y se ha integrado en tu ser. Cuarto, lleva esa intención a tus acciones cotidianas. Cuando te enfrentes a un desafío, recuerda la palabra y permite que su energía guíe tu respuesta. Con el tiempo, notarás que tu comportamiento comienza a alinearse de forma natural con los valores que la palabra representa. Este método, aunque sencillo, es una manifestación práctica de la enseñanza críptica que Jesús dejó en sus parábolas.
La transformación no ocurre mediante discursos externos, sino a través de la internalización constante de la verdad que se revela en el silencio del corazón. Si te animas a probar esta práctica, te invito a que compartas tus resultados en los comentarios. Cuéntanos cómo cambió tu percepción, qué sensaciones surgieron y qué aprendizajes obtuviste. De esa manera, crearemos un registro colectivo de experiencias que sirva de guía y motivación para todos los que están en el camino. Mientras tanto, vamos a explorar otra dimensión de la verdadera enseñanza: la relación entre la comunidad y el individuo. Jesús, en sus parábolas, a menudo utilizó escenarios grupales: el sembrador, la fiesta de bodas, la cena de los discípulos, para ilustrar que la realización del reino depende tanto de la introspección personal como del apoyo mutuo. La clave está en comprender que la energía del individuo se amplifica cuando se conecta con la energía del colectivo, siempre y cuando ese colectivo está alineado con la vibración del reino interior. Esta idea contrasta radicalmente con la visión institucional que reduce la comunidad a una mera congregación que sigue normas externas. En la visión original, la comunidad es un organismo vivo, un campo energético donde cada miembro aporta su luz interior, creando un resplandor colectivo que trasciende la suma de sus partes. Cuando cada individuo trabaja en su propio despertar, la comunidad entera se eleva. Y esa elevación se refleja en la capacidad de transformar realidades externas, como la injusticia, la pobreza y la opresión. Para experimentar este fenómeno, podemos practicar lo que llamaremos meditación de resonancia grupal. Si tienes la oportunidad de reunirte con otras personas que comparten la intención de despertar, forma un círculo y al unísono respiren profundamente. Al inhalar, visualicen que la luz de cada uno se funde en un núcleo central, creando una esfera de energía brillante. Al exhalar, imaginen que esa esfera se expande, envolviendo a cada participante en una corriente de luz que fortalece su interior. Repite este ciclo varias veces, manteniendo la intención de que la energía colectiva potencie la transformación individual. Los relatos de grupos que han practicado este tipo de resonancia describen una sensación de unidad profunda, como si las barreras entre yo y otros se desvanecieran, dejando solo la experiencia del ser puro. Esa experiencia es una manifestación directa del reino que Jesús describió. No es un lugar lejano, sino una realidad que se vive cuando la conciencia se expande más allá de los límites del ego. Al integrar esta práctica en la vida cotidiana, no solo fortaleces tu propio proceso de despertar, sino que también contribuyes a la elevación del campo energético de tu entorno. Cada acto de amor, compasión y verdad se vuelve un punto de luz que se suma a la red de luz colectiva, creando un efecto dominó que puede transformar comunidades enteras. Ahora, es momento de cerrar este ciclo de revelación con una reflexión final que sintetice todo lo que hemos explorado. La verdadera enseñanza de Jesús, oculta tras los velos de la tradición institucional, es una invitación a volver a ser dueños de nuestra propia divinidad, a reconocer que cada historia que escuchamos es una llave que abre una puerta interior. Cada parábola es un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, y al mirar ese reflejo, tenemos la oportunidad de escoger si permanecemos en la oscuridad o nos sumergimos en la luz del reino que yace dentro de nosotros. Esta decisión es personal, pero también tiene un impacto colectivo. Cuando un individuo despierta, su energía irradia, tocando a los que le rodean y despertando nuevas conciencias. Así, el proceso se vuelve exponencial, como una llama que al encender una vela, enciende muchas más en la penumbra. Si sientes que has llegado al punto de querer abrazar esta verdad con todo tu ser, te invito a que tomes ahora mismo una decisión consciente. Comprométete a practicar la palabra viva, a meditar en la resonancia grupal cuando sea posible y a compartir tu experiencia con los demás. Esa es la forma más poderosa de honrar la enseñanza original y de contrarrestar la dilución que la institucionalización ha impuesto. Recuerda que cada me gusta, cada comentario, cada suscripción no son meros indicadores de popularidad, son manifestaciones de energía que refuerzan la red de buscadores que, como tú, están dispuestos a desafiar la narrativa establecida y a abrir paso a una nueva era de conciencia. Cada gesto que haces en este espacio contribuye a la expansión de la luz que hoy encendemos juntos. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una última pregunta que resonará en tu interior durante los próximos días. ¿Qué parte de tu vida está lista para ser transformada por la llama del reino interno? Permite que esa pregunta se asiente en tu corazón, obsérvala sin juicio
y permite que la respuesta emerja de forma natural, como el brote que surge del suelo fértil después de la lluvia. Si el eco de esa pregunta te llama, no lo ignores. Responde con acción, con intención, con la certeza de que estás caminando sobre la senda que Jesús, a través de sus parábolas, quiso que siguieras. La verdad prohibida ya está a tu alcance. Solo necesitas abrir la puerta que tú mismo has construido con tu voluntad. Gracias por acompañarme en este viaje profundo. Si sientes que la luz que hoy se ha encendido en ti merece ser compartida, invita a otros a unirse a esta conversación. Juntos, podemos reescribir la historia de la espiritualidad humana y devolverle su brillo original, aquel que no necesita de intermediarios, sino que brota directamente del corazón de cada ser. Que la llama del reino interno arda siempre en ti y que cada paso que des sea una manifestación viva de esa verdad oculta que ahora conoces. Ahora, mientras la inquietud de lo descubierto sigue vibrando en cada fibra de tu ser, es momento de profundizar en la práctica que transforma esa llama interior en una fuerza palpable, capaz de romper los muros de la ilusión que la tradición institucional ha levantado alrededor de las enseñanzas de Jesús. Imagina por un instante que cada palabra que escuchaste en las parábolas es una semilla codificada, un fragmento de energía que al ser activado abre canales de conciencia que antes estaban sellados por la interpretación oficial. Esa semilla no germina por sí sola, necesita del agua de la intención clara y del sol de la entrega total. Por eso, te invito a que, en este preciso instante, detengas la respiración durante un breve suspiro, sientas el latido de tu corazón como un tambor que llama a la revolución interna, y repitas en silencio la pregunta que resonó al final del mensaje. ¿Qué parte de tu vida está lista para ser transformada por la llama del reino interno? No la dejes en el aire. Permite que esa interrogante se asiente en la profundidad de tu pecho, como una piedra preciosa que busca ser pulida por la luz de tu atención. Al hacer eso, notarás cómo la mente antes llena de ruido y de historias ajenas se vuelve un espejo claro que refleja la verdadera esencia de la parábola que más te haya tocado. Si tu corazón se siente atraído por la historia del sembrador, por ejemplo, visualiza la tierra que recibe la semilla, pero ahora reconoce que esa tierra es tu propio campo interior, con sus rocas, sus malezas y sus surcos fértiles. Cada roca representa una creencia limitante, cada maleza simboliza un hábito que te aleja de la plenitud, y cada surco fértil es la vía por la que la energía divina fluye sin obstáculos. Al identificar esos elementos, puedes comenzar a remover conscientemente las rocas y arrancar las malezas, creando así espacio para que la semilla del mensaje original germine y crezca en forma de compasión auténtica, de sabiduría sin adornos y de acción desinteresada. Esta práctica no es meramente simbólica, es una herramienta de reprogramación del alma que ha sido utilizada por los buscadores ocultos a lo largo de los siglos, desde los primeros gnósticos hasta los maestros sufíes que entendieron que la verdadera revolución comienza dentro del propio ser. Cuando la semilla brota, lo hace con la fuerza de una raíz que atraviesa los cimientos de la narrativa impuesta, derribando los muros de la interpretación dogmática y revelando la verdadera naturaleza del reino que Jesús describió en sus parábolas, no un reino externo, sino una dimensión interna de presencia plena, donde el tiempo se dilata y la dualidad se disuelve. Si en este proceso sientes que algo vibra más intensamente, que una emoción desconocida se eleva desde lo profundo de tu ser, no la ignores. Esa vibración es la señal de que estás conectando con la energía codificada que los escribas originales insertaron deliberadamente en cada relato. Permite que esa energía fluya a través de ti, como un río que busca su cauce natural, y observa cómo se manifiesta en tu vida cotidiana. Tal vez empieces a percibir patrones repetitivos que antes pasaban desapercibidos, o quizá descubras una nueva forma de relacionarte con los demás, basada en la comprensión de que cada persona es también portadora de un código sagrado que espera ser descifrado. En este punto, es útil recordar que la misión de Jesús no era simplemente anunciar un mensaje, sino liberar a la humanidad de las cadenas invisibles que la mantienen en la oscuridad. Cada parábola, por tanto, funciona como una llave que abre una puerta interior, y la razón por la que él eligió hablar en acertijos fue precisamente para que solo aquellos que estuvieran dispuestos a buscar, a cuestionar y a comprometerse con la verdad, pudieran encontrar la llave adecuada. Esa estrategia se asemeja a la de un guardián que oculta la entrada a un tesoro con un enigma. Solo el que se esfuerza por resolverlo gana el acceso al cofre. De la misma manera, la Iglesia,
Con el paso de los siglos, intentó simplificar esos enigmas, transformándolos en lecciones morales superficiales, con el fin de mantener el control sobre la interpretación y evitar que la población despertara a su propio poder interior. Sin embargo, la energía del mensaje original es como una llama que nunca se apaga. Siempre encuentra grietas por donde filtrarse, ilumina los rincones más oscuros y enciende la chispa de la curiosidad en los corazones que aún anhelan la verdad. Tú, que has decidido permanecer en este camino, eres parte de ese proceso de reavivamiento. Cada vez que compartes este video, cada comentario que dejas, cada me gusta que otorgas, actúa como una brasa que se suma al fuego colectivo, expandiendo la luz más allá de los límites de esta pantalla. Por eso, antes de continuar, te invito a que si sientes que lo que estás viviendo es una revelación, tomes un momento para dejar tu reflexión en los comentarios. Cuéntanos cuál de las parábolas ha resonado con mayor fuerza en tu interior y cómo piensas aplicar esa enseñanza en tu día a día. Esa interacción no solo fortalece la comunidad de buscadores, sino que también crea un campo de energía que amplifica la vibración de la verdad oculta. Siguiendo con la exploración, profundicemos ahora en la manera en que la codificación simbólica se relaciona con la práctica de la meditación activa. Cuando Jesús hablaba de la viña, por ejemplo, no solo describía una plantación agrícola, estaba señalando a la estructura interna del ser, donde cada rama representa una faceta de nuestra identidad: la mente, el cuerpo, las emociones, el espíritu. La raíz, en cambio, es la fuente de la energía primordial que conecta con el todo. Meditar sobre la imagen de la viña implica visualizar esas ramas extendiéndose hacia la luz, mientras la raíz se ancla firmemente en la tierra sagrada del ser. Al hacerlo, se despierta una sensación de pertenencia al cosmos, una comprensión de que el crecimiento personal no es un proceso aislado, sino una expansión que ocurre dentro del vasto tejido de la existencia. Para experimentar esa meditación, cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. Siente cómo el aire entra y sale como un susurro que recorre cada fibra de tu cuerpo. Luego, imagina una semilla de luz que se posa suavemente en la palma de tu mano. Visualiza cómo esa semilla germina, creando una pequeña rama que se eleva, y a medida que la rama se alarga, aparecen más ramas, cada una con hojas que relucen con tonalidades de verde y oro. Cada hoja representa un acto de compasión, una palabra de verdad, un gesto de amor que tú ofreces al mundo. Permite que esas hojas se desplieguen, que el viento de tu intención las agite y siente cómo el árbol entero vibra con una energía que trasciende el tiempo. En ese estado, puedes percibir la presencia del reino interno como una realidad palpable, no como una idea abstracta. Este ejercicio, repetido con constancia, no solo fortalece la conexión con la esencia de las parábolas, sino que también reprograma la mente para reconocer patrones de opresión y liberación en la vida diaria. Cuando te enfrentes a una situación que parece desafiar tus valores, recuerda la imagen del árbol interior y permite que la energía de la raíz te guíe a una respuesta que sea fiel a la verdad oculta que has descubierto. De esta forma, estarás viviendo la parábola, no solo contándola. A medida que avanzas en este camino, es inevitable que encuentres resistencia, tanto externa como interna. La resistencia externa proviene de aquellos que, inconscientemente o deliberadamente, desean mantener el statu quo que la institucionalización del mensaje impuso. Notarás cómo ciertas personas intentan desviar tu atención, minimizando la importancia de la codificación simbólica, o cómo intentan etiquetar tus preguntas como heréticas o excesivamente esotéricas. Esa resistencia es una señal clara de que estás tocando una fibra sensible, de que la verdad que emergió está desafiando estructuras arraigadas. No te desanimes. En cambio, reconoce esa oposición como una prueba de la autenticidad de tu búsqueda. Cada pregunta incómoda, cada mirada escéptica, es una oportunidad para afinar tu comprensión y fortalecer tu convicción. Por otro lado, la resistencia interna se manifiesta en forma de dudas, de miedos y de viejas creencias que aún persisten en la sombra de la mente. Es normal que surjan pensamientos como ¿y si estoy equivocado? ¿O qué pasa si pierdo la fe en lo que he aprendido? En esos momentos, vuelve a la práctica de la respiración consciente y a la visualización del árbol interior. Permite que la raíz se afiance aún más profundamente, recordándote que la seguridad no depende de la aprobación externa, sino de la certeza interna de que el mensaje que has descubierto es una expresión de la verdad universal. Cada vez que superas una duda, la energía del reino interno se expande, creando un espacio más amplio para que la luz penetre.
Mientras continúas este proceso, es útil también integrar la sabiduría de los textos apócrifos que, aunque fueron marginalizados, contienen pistas valiosas sobre la interpretación original de las parábolas. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta una colección de dichos que hacen hincapié en la experiencia directa del reino, sin intermediarios. Ese enfoque se alinea con la idea de que la verdadera comprensión surge cuando el buscador se vuelve espejo del mensaje, en lugar de depender de una autoridad externa. Al leer esos textos, busca los paralelismos con las parábolas canónicas, notarás cómo los símbolos se repiten, cómo los números sagrados aparecen de forma constante, reforzando la noción de un código estructurado que atraviesa toda la tradición. En el caso del número 7, que aparece en la parábola del trigo y la cizaña, el número simboliza la plenitud de la creación, los 7 días de la creación, los 7 sentidos, los 7 niveles de conciencia. Cada aparición del número 7 en una parábola indica una etapa de transformación que el oyente debe atravesar para alcanzar la comprensión plena. De manera similar, el número 12 representa la totalidad de la comunidad, los 12 apóstoles, los 12 signos del zodíaco, los 12 meses del año, y en la parábola del tesoro escondido, el número sugiere que el tesoro está oculto dentro de la totalidad de la experiencia humana. Al prestar atención a estos patrones numéricos, puedes descifrar capas adicionales de significado que la interpretación superficial suele pasar por alto. Otro símbolo recurrente es el cordero. En la tradición judía, el cordero representa la inocencia y el sacrificio, pero dentro del código de Jesús, el cordero también simboliza la energía del amor incondicional que se entrega sin esperar retribución. Cuando la parábola del buen pastor habla del cordero perdido, no solo se refiere a un individuo extraviado, sino a la parte de la conciencia que ha sido apartada del flujo del amor universal. Recuperar al cordero implica reintegrar esa energía amorosa en el núcleo de tu ser, restaurando la integridad del corazón. Al comprender estos símbolos, se abre la puerta a una práctica de lectura activa de las parábolas. Cada vez que encuentres una nueva parábola, dedica un momento a identificar los números, los animales, los objetos cotidianos y los escenarios naturales que aparecen. Pregúntate, ¿qué resonancia tienen esos elementos en mi vida actual? ¿Qué aspecto de mi interior está siendo llamado a despertar? Esta metodología transforma la lectura en una experiencia vivencial, donde el texto se convierte en un espejo que refleja tu proceso de evolución. En el transcurso de esta investigación, también hemos mencionado la manera en que la institucionalización del mensaje diluyó la fuerza original de las parábolas. Es importante reconocer que esa dilución no fue accidental, fue un proceso deliberado que buscó consolidar el poder y la autoridad dentro de una estructura jerárquica. Al transformar las parábolas en simples lecciones morales, la Iglesia logró crear una narrativa uniforme que facilitaba la cohesión social, pero a costa de la autonomía espiritual del individuo. Esa cohesión, sin embargo, se sustenta sobre la supresión de la capacidad crítica y la libertad de interpretación. Al deshacernos de esa máscara, recuperamos la capacidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar las doctrinas establecidas y de vivir una fe que nace de la experiencia directa. Esa es la revolución que Jesús pretendía desencadenar. Una revolución interna que se manifiesta externamente a través de acciones concretas, de justicia, de compasión y de la creación de comunidades basadas en la autenticidad y no en la obediencia ciega. Cada vez que eliges actuar desde esa comprensión, estás contribuyendo a la reconstrucción del reino que fue ocultado, pero que siempre ha estado latente en el corazón de la humanidad. Al concluir esta fase del viaje, te animo a que tomes una decisión concreta. Elige un acto, por pequeño que parezca, que refleje la esencia de la parábola que más te haya tocado. Puede ser tan simple como ofrecer una comida a alguien que pasa hambre, o tan audaz como iniciar un grupo de estudio donde se analicen los códigos simbólicos de los textos sagrados sin filtros institucionales. Lo importante es que esa acción sea un testimonio viviente de la verdad que has descubierto. Cuando la acción nace del conocimiento interior, no necesita de validación externa, su propia luz es suficiente para iluminar a los demás. Te recuerdo también que la energía que generas al compartir este conocimiento es una forma de multiplicar el impacto. Cada vez que alguien escucha tu historia, cada vez que un amigo se une a la conversación, la red de buscadores se expande, creando un campo de resonancia que acelera la reactivación del reino interno a escala global. Por eso, al final de este video, si sientes que la llama sigue ardiendo en ti, te invito a que con tu propia voz invites a otros a explorar estas verdades.
Puedes hacerlo a través de una simple publicación, un mensaje directo, o incluso organizando un encuentro presencial donde se discutan los símbolos y se practique la meditación del árbol interior. Cada gesto cuenta, cada palabra comparte la luz. Antes de cerrar, quiero dejarte con una última reflexión que, a mi parecer, encapsula el propósito de todo lo que hemos explorado. La verdadera revolución no consiste en cambiar el mundo exterior, sino en transformar la percepción que tenemos de nosotros mismos, en desmantelar las barreras internas que nos impiden ver la totalidad de la creación. Cuando esa transformación ocurre, el exterior se alinea naturalmente con el interior, y la manifestación de la verdad se vuelve inevitable. Por eso, sigue cultivando esa semilla de conciencia. Riega tu árbol interior con la práctica constante y permite que la luz del reino interno se expanda sin límites. Si en este momento sientes que la energía que hemos compartido ha despertado una nueva vibración dentro de ti, no lo dejes pasar. Haz una pausa, respira profundamente y escribe en los comentarios qué acción concreta vas a emprender hoy para vivir la parábola que más te ha inspirado. Comparte también cuál ha sido la parte más reveladora del viaje para ti. Tus palabras pueden ser la chispa que encienda la llama en otra alma buscadora. Y por supuesto, si este contenido ha resonado con tu corazón, regálame un me gusta y suscríbete al canal. No por la promesa de más visitas, sino porque al hacerlo fortaleces la red de energía que sustenta este proyecto de despertar colectivo. Recuerda, cada gesto que realizas aquí es una ofrenda al reino interno, una señal de que estás comprometido con la verdad prohibida que hoy hemos desenterrado. La historia está a punto de reescribirse, no a través de decretos externos, sino mediante la acumulación de pequeñas decisiones conscientes que, sumadas, crean un movimiento imparable. Tú eres parte esencial de ese movimiento. Tu luz, por pequeña que parezca, tiene el poder de iluminar la oscuridad que ha sido mantenida durante siglos. Así que, mientras cierras los ojos y dejas que la última frase se asiente en tu interior, permite que la sensación de pertenencia a esta comunidad de buscadores te acompañe. Siente cómo la energía del video se disipa lentamente, dejando tras de sí una estela de inspiración que te impulsa a actuar. Que la llama del reino interno arda siempre en ti y que cada paso que des sea una manifestación viva de esa verdad oculta que ahora conoces. Gracias por acompañarme en este viaje profundo. La puerta está abierta y el futuro está siendo escrito por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Que la luz te guíe siempre. La energía que ahora vibra en tu interior no es un simple eco pasajero. Es la resonancia de una verdad que ha sido custodiada durante siglos, una chispa que se enciende cuando el velo se rompe y la conciencia se expande. Cada palabra que has escuchado, cada símbolo que ha surgido en la pantalla, es una llave que abre una puerta interior que tú mismo has estado construyendo sin saberlo. Imagina por un momento que cada parábola es una semilla de luz y que tú, como jardinero de tu propio ser, tienes la capacidad de regarla con intención, de nutrirla con atención plena y de observar cómo brota una comprensión que trasciende los límites de la historia escrita. Si sientes que algo dentro de ti se ha despertado, si una parte de tu corazón late con una velocidad diferente, te invito a que ahora, en este preciso instante, te detengas. Cierra los ojos una vez más, respira profundo, siente cómo el aire entra y sale, y permite que cada inhalación sea una invitación a recibir lo que la sabiduría oculta quiere entregarte. Visualiza una luz dorada que desciende desde lo alto, que penetra tu pecho y se expande por todo tu cuerpo, iluminando cada rincón de tu mente. Esa luz es la misma que atravesó los pasajes de los manuscritos antiguos, la que guió a los primeros buscadores en los desiertos de la historia y que ahora se dirige a ti. Mientras mantienes esa visión, recuerda la historia del sembrador que, según la tradición, plantó semillas en suelos diversos. No todas germinaron, pero cada una que brotó lo hizo bajo condiciones únicas según la naturaleza del terreno. Así también ocurre con cada enseñanza que llega a nuestra alma. No todas son comprendidas al primer encuentro, pero cada una lleva dentro de sí la capacidad de arraigar cuando el corazón está preparado. La parábola del tesoro escondido, por ejemplo, no solo habla de un cofre bajo la tierra, sino de la riqueza interior que yace oculta bajo capas de miedo, de dudas y de condicionamientos sociales. Cuando la descubres, te das cuenta de que el verdadero tesoro no es material, sino la claridad que surge al reconocer tu propia divinidad. En este punto del viaje, es inevitable que surjan preguntas que retumban en tu mente como ecos en una caverna profunda. Tal vez te preguntes,
¿Por qué los maestros de la antigüedad eligieron el lenguaje de los sueños y los símbolos en lugar de la exposición directa? La respuesta yace en la naturaleza misma de la conciencia humana. El ser humano, cuando se enfrenta a la verdad sin filtros, tiende a reaccionar con resistencia, con defensa, con la necesidad de categorizar y etiquetar. Las parábolas, al presentarse como historias sencillas, eluden esa defensa automática y permiten que la comprensión emerja desde el interior, como el agua que encuentra su camino alrededor de las rocas. Ahora, piensa en la última vez que escuchaste una historia que te tocó el alma. Tal vez fue una fábula de la infancia, una canción que resonó en tu corazón o una película que te dejó sin aliento. En esos momentos, la narrativa actúa como un espejo que refleja lo que ya habita dentro de ti, pero que aún no habías nombrado. Las parábolas de Jesús operan de la misma manera, pero con una precisión milimétrica, porque fueron diseñadas para activar centros específicos de la conciencia, para despertar memorias arcaicas que el tiempo había intentado enterrar. Al comprender esta mecánica, el siguiente paso natural es reconocer que la verdad prohibida no es una información que se pueda simplemente absorber y luego olvidar. Es una energía que necesita ser activada, trabajada, integrada. Por eso, a lo largo de este camino, te propondré ejercicios concretos que al practicarlos fortalecerán tu capacidad de descifrar los símbolos y de vivir en sintonía con la sabiduría que se esconde tras cada relato. Ejercicio 1. Meditación del espejo interior. Siéntate en una postura cómoda, cierra los ojos y visualiza un espejo grande y claro frente a ti. En el reflejo comienza a observar tu propia imagen, sin juicio, sin análisis. Permite que cualquier pensamiento, emoción o recuerdo que surja emerja como una nube pasajera. Cuando notes que una imagen o una palabra se repite, detente y pregúntate, ¿qué representa esa imagen en mi vida? ¿Qué aspecto de mí mismo está intentando comunicarse? Esta práctica te ayuda a reconocer los símbolos internos que se alinean con los relatos externos, creando un puente entre el mundo interno y las enseñanzas externas. Ejercicio 2. Escritura intuitiva de la parábola. Elige una de las historias que más te haya resonado, ya sea la del buen samaritano, del hijo pródigo o del tesoro escondido. Toma un cuaderno y sin planificar, escribe todo lo que esa parábola evoca en ti. No te limites a la lógica, permite que fluyan imágenes, sensaciones, fragmentos de recuerdos. Al terminar, relee lo que has escrito y busca patrones, palabras recurrentes o metáforas que aparecen una y otra vez. Esa es la pista que tu subconsciente te está ofreciendo, la señal de que hay una enseñanza profunda que aún necesita ser desenterrada. Ejercicio 3. Acción simbólica diaria. Cada día identifica una pequeña acción que represente la esencia de la parábola que has meditado. Por ejemplo, si trabajas con la historia del sembrador, planta una semilla real en la tierra, o si te conectas con la del buen samaritano, ofrece ayuda anónima a alguien que lo necesite. Estas pequeñas pruebas de fuego convierten la teoría en práctica, y cada gesto consciente refuerza la conexión entre tu vida cotidiana y la sabiduría ancestral. Al integrar estos ejercicios en tu rutina, comenzarás a notar una transformación sutil pero poderosa. Las decisiones que antes parecían aleatorias ahora adquieren un sentido profundo. Los desafíos que antes se percibían como obstáculos se convierten en oportunidades para aplicar la lección que el universo te está susurrando. La verdad prohibida, entonces, deja de ser un concepto abstracto y se vuelve una guía viva que dirige cada paso de tu camino. Quiero que te tomes un momento ahora y reflexiones sobre cuál de estas prácticas sientes que resuena más con tu corazón. Escríbelo en los comentarios, comparte la intención que surge, porque al hacerlo no solo afianzas tu compromiso, sino que también inspiras a otros buscadores que están leyendo este mismo mensaje. Cada palabra que depositas en el espacio colectivo es una ofrenda de luz, una señal de que la comunidad está creciendo y de que la red de energía que sustenta este proyecto se vuelve más fuerte con cada interacción. Mientras continúas este proceso, es inevitable que encuentres resistencia interna. Tal vez surjan dudas, miedos o la voz del escepticismo que dice que todo esto es mera fantasía. Eso es precisamente lo que el método de las parábolas busca confrontar: la resistencia del ego, el temor a lo desconocido. En esos momentos, recuerda que la verdadera revolución espiritual no ocurre fuera de ti, sino dentro de ti. Cada vez que eliges permanecer presente, cada vez que decides observar sin juzgar, estás desmantelando los muros que la tradición impuso para mantener el poder centralizado. Imagina ahora que cada una de tus decisiones conscientes
Es una piedra que se coloca en la construcción de un nuevo templo interior, un santuario donde la verdad prohibida se celebra y se vive. No se trata de un edificio de mármol ni de grandes columnas, sino de un espacio de luz que se expande con cada acto de amor, con cada gesto de compasión, con cada pensamiento que se eleva por encima del ruido del mundo exterior. Ese templo es tu vida misma, y cada parábola es un plano arquitectónico que guía su diseño. A medida que la luz del conocimiento se vuelve más clara, también se revelan los peligros que la historia intentó ocultar. Los poderes que se sintieron amenazados por la visión de Jesús, ya sean autoridades romanas, sacerdotes del templo o élites económicas, comprendieron que una conciencia despierta es una fuerza que no puede ser controlada con leyes ni con violencia. Por eso, la estrategia de hablar en acertijos no solo protegía al maestro de represalias inmediatas, sino que también sembraba la semilla de una revolución que se activaría a lo largo de los siglos, cuando la humanidad estuviera preparada para recibirla. Ahora, al mirar atrás, puedes ver cómo esas historias han sido interpretadas y reinterpretadas a lo largo de los milenios, a veces diluidas, a veces reforzadas, pero siempre manteniendo su núcleo vibrante. Cada traducción, cada comentario de los padres de la Iglesia, cada obra de arte que representa una escena bíblica, ha añadido una capa de significado que, si bien ha enriquecido la tradición, también ha contribuido a la camuflación del mensaje original. Esa es la razón por la que hoy, más que nunca, es crucial volver a la fuente, al lenguaje directo del corazón y despojar las palabras de los adornos que la institucionalidad le ha impuesto. En este punto la responsabilidad recae en ti, buscador. No estás simplemente consumiendo información, estás participando en un proceso de reescritura colectiva. Cada vez que internalizas una enseñanza y la manifiestas en tu vida, estás contribuyendo a la restauración de la verdad que fue suprimida. Esa es la esencia del movimiento que hoy llamamos despertar colectivo, una corriente que no necesita de estructuras externas, sino que fluye desde la autenticidad de cada individuo. Para cerrar este segmento de reflexión, quiero invitarte a que visualices una escena final en la que tú, como protagonista, caminas por una colina al amanecer. El cielo se tiñe de tonos dorados y rosados, y a lo lejos se percibe la silueta de una ciudad que simboliza la humanidad entera. Mientras avanzas, sientes que cada paso está impregnado de la energía de las parábolas que has descifrado, de los símbolos que has integrado, de las acciones que has puesto en marcha. En ese momento comprendes que el viaje no termina con la última palabra del video, sino que se extiende infinitamente en cada instante que eliges vivir con conciencia. Te pido ahora, con la misma sinceridad que ha guiado cada frase anterior, que compartas en los comentarios cuál ha sido la revelación más profunda que has experimentado durante este recorrido. No subestimes el poder de tu testimonio. Al expresarlo, no solo consolidas tu propio aprendizaje, sino que también iluminas el camino para quienes todavía buscan la llave que abra la puerta del reino interno. Y si sientes que este mensaje ha resonado en tu corazón, si la energía que hemos creado juntos ha encendido una llama que deseas mantener viva, te invito a que le des un me gusta a este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No lo hagas por una obligación externa, sino como un acto de alineación con la intención de expandir la red de luz que sostiene este proyecto. Recuerda que cada gesto digital es una señal de presencia, una confirmación de que estás aquí, comprometido con la verdad que se revela paso a paso. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, es una ofrenda de energía que alimenta el espacio colectivo donde la sabiduría puede florecer sin límites. Así como una vela al ser encendida no consume la luz, sino que la comparte, tu participación no disminuye el contenido, sino que lo multiplica, permitiendo que más almas despierten a la visión prohibida que hoy hemos desenterrado. Al terminar este segmento, mantén esa sensación de pertenencia, de estar dentro de una comunidad que trasciende la pantalla, que vibra en una frecuencia de búsqueda auténtica. Siente cómo la energía del video se disipa lentamente, dejando tras de sí una estela de inspiración que te impulsa a actuar. Permite que esa estela se convierta en un camino luminoso que guíe tus pasos futuros, que te recuerde que la verdad no es estática, sino un flujo continuo que requiere de tu atención constante. Antes de cerrar, quisiera ofrecerte una última reflexión que sintetiza todo lo que hemos explorado. La verdad prohibida no está encerrada en palabras escritas en pergaminos antiguos, sino en la capacidad que cada ser humano tiene para reconocer su propia divinidad y vivirla plenamente.
Las parábolas son recordatorios codificados que nos invitan a despertar, a cuestionar, a transformar. Cuando las desciframos, no solo entendemos mejor el pasado, sino que también construimos un futuro donde la luz del reino interno irradia desde cada corazón despierto. Así que, mientras la música suave se desvanece y la pantalla se vuelve negra, lleva contigo la certeza de que ahora posees una pieza del mapa que te guiará a través del laberinto de la existencia. No dejes que la rutina apague esa llama. Aliméntala con práctica, con reflexión, con amor. Cada día es una nueva oportunidad para aplicar la enseñanza, para vivir la parábola, para ser el sembrador que cultiva un campo fértil de conciencia en el mundo. Te agradezco profundamente por haberme acompañado en este viaje profundo. La puerta está abierta y el futuro está siendo escrito por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Que la luz te guíe siempre, que tu corazón siga vibrando en sintonía con la verdad que has descubierto y que cada paso que des sea una manifestación viva de la sabiduría que hoy has abrazado. Gracias por estar aquí, por ser parte esencial de este movimiento imparable. Que la llama del reino interno arda siempre en ti y que la energía que hemos compartido continúe expandiéndose, tocando corazones, despertando mentes y transformando realidades. Hasta la próxima, buscador de luz. Sigue adelante, sigue cuestionando y sobre todo sigue iluminando el camino para los que aún están en la sombra. Y mientras la noche se vuelve más profunda, el eco de esas palabras ocultas sigue resonando en el interior de cada uno que ha decidido mirar más allá de la superficie. No es casualidad que el silencio después de la parábola sea tan cargado. Allí se esconde la llave que abre la puerta del entendimiento, y esa llave solo se revela a quien la busca con la mirada despierta y el corazón sin miedo. Cada historia que Jesús tejió con imágenes de sembradores, viñas y viajeros perdidos no es simplemente un relato para niños, sino un mapa cifrado que apunta al núcleo del poder que la humanidad ha intentado ocultar durante siglos. Si ahora sientes que algo vibra dentro de ti, como una llama que se enciende al descubrir una pieza del rompecabezas, es la señal de que el velo está empezando a desprenderse. No te quedes en la zona de confort de la interpretación tradicional. Atrévete a explorar los símbolos que aparecen una y otra vez. El número 7, la luz que se vuelve sombra, el cordero que lleva una cruz invisible. Cada uno de estos elementos tiene una resonancia que trasciende el tiempo y se conecta con la energía que mueve el universo. Cuando los desciframos, no solo comprendemos mejor el mensaje original, sino que también despertamos una fuerza interior que nos permite actuar con mayor claridad y propósito. Piensa por un momento en la parábola del hijo pródigo. Más allá del perdón del padre, el relato contiene una crítica sutil a la rigidez de las estructuras que pretenden controlar el flujo de la vida. El hijo que regresa sin riquezas simboliza la liberación de las ataduras materiales, mientras que el padre que celebra su regreso representa la verdad que siempre está dispuesta a acoger al buscador que decide abandonar las cadenas del ego. Esa es la esencia que la Iglesia, con sus siglos de institucionalización, intentó suavizar para que el mensaje no amenazara su autoridad. Sin embargo, la chispa original sigue encendida, esperando a que cada nuevo lector la avive con su propia luz interior. En este punto, la pregunta inevitable surge: ¿qué hacemos con esa luz ahora que la hemos descubierto? La respuesta no está escrita en ningún manuscrito, sino que se construye día a día, en cada decisión que tomamos, en cada gesto de compasión que extendemos, en cada silencio que permitimos que la verdad respire. Cada vez que elegimos vivir la parábola en nuestra cotidianidad, estamos reescribiendo la historia que durante 1000 años fue manipulada. No se trata de una revolución externa, sino de una transformación interna que, como una ola, se expande y toca a los demás, generando un efecto dominó de conciencia despertada. Si sientes que este viaje ha abierto una puerta que antes estaba cerrada, te invito a que compartas esa experiencia. Cuéntame en los comentarios cuál de las imágenes que hemos desentrañado resonó más en tu corazón y cómo piensas integrar ese conocimiento en tu vida. Cada testimonio alimenta la red de buscadores que, como tú, se niegan a aceptar la versión oficial sin cuestionarla. Tu voz es parte esencial de ese movimiento que busca devolver a la humanidad el poder de interpretar su propio destino. Al cerrar este episodio, recuerda que la verdad prohibida no es un tesoro que se guarda en una biblioteca secreta, sino una energía que vibra en cada pensamiento consciente. Mantén viva la llama encendida, no permitas que la rutina diaria la apague. Cada mañana,
Al abrir los ojos, visualiza la luz que has descubierto como una semilla que germina en tu interior, lista para crecer y dar fruto. Alimenta esa semilla con estudio, meditación y acción. Verás cómo el campo de tu conciencia se vuelve fértil y abundante. Antes de despedirnos, quiero recordarte que el camino que hoy has empezado a transitar no termina aquí. Cada parábola, cada símbolo, cada palabra que hemos explorado es solo una parte del vasto universo de conocimiento que espera ser revelado. Mantente curioso, mantente valiente y sobre todo, mantente conectado con la comunidad que comparte este anhelo de verdad. Si este contenido ha resonado contigo, haznos saber tu apoyo con un gesto sencillo, un me gusta que indique que estás listo para seguir profundizando, y suscríbete para no perderte los futuros descubrimientos que desvelarán otras capas ocultas de la historia sagrada. Que la energía que hemos compartido continúe expandiéndose, tocando corazones, despertando mentes y transformando realidades. Que cada paso que des sea una manifestación viva de la sabiduría que hoy has abrazado. Gracias por acompañarme en este viaje profundo, por abrir tu corazón a la posibilidad de una verdad que trasciende los límites impuestos. La puerta está abierta. El futuro se escribe con cada decisión consciente y tú eres parte esencial de esa narrativa. Hasta la próxima, buscador de luz, sigue adelante, sigue cuestionando y sobre todo sigue iluminando el camino para los que aún están en la sombra.